Doctor Ñique, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, amigo Rodolfo Lara, muy agradecido por haberme invitado hoy a la presentación. Yo estaría, como diría allá de la Torre, en algún momento en cierta pasividad, porque no estoy de actor, ¿no? Sin embargo, todos los días estoy preocupado por la política nacional y inquieto por lo que pasa. Y veo, cuando asumió el 28 de julio el nuevo presidente, juró por una nueva constitución, yo me llené de alegría porque realmente la actual constitución no lleva al Perú sino a otros 100 años de atraso, miseria, subdesarrollo, falta de techo, tierra, técnica, trabajo, los niños cada vez con menos educación y una pobreza galopante. En el Perú no hay desarrollo. En el sentido de salir del subdesarrollo. Hay, crecimiento que no es lo mismo. Hay desarrollo, pero del subdesarrollo. Y si analizamos las cosas, nunca ha habido más desarrollo de la delincuencia como ahora en el Perú. ¿Y por qué? Porque el modelo económico y la falta de educación y de valores, o sea, la ética sin moral que hice en Valencia, Universidad de Valencia, Adela Cortina, la mayor filósofa de la ética sin moral, del todo vale, se ha impuesto aquí con este modelo. Por eso es que nosotros tenemos que decir que este modelo, que ahora le han puesto la ley candado para impedir los referéndums, sí, genera la corrupción y el delito como las nubes, la tormenta. Bueno, con razón alguien decía, con alguna razón, el día que el presidente de la República salga a decir que no va a haber cambio de constitución, se acabaron sus problemas, ya no le van a hacer absolutamente nada. Indudablemente, porque toda la guerra, ahora que me ha hablado, no solamente del doctor Cerrón y de los otros, ¿no? Sino que antes tú tenías que pasar a la clandestinidad, te perseguían caso allá de la Torre, caso todos los que han sido perseguidos en la historia del Perú, a buscar así. Ahora no, ahora desde el 2010 se señaló en Estados Unidos de que ahora se había empleado lo que se llama lawfare, ¿no? La guerra judicial, o sea, todo lo judicializan para desprestigiar partidos, líderes de oposición. Lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que es una de las que más desarrolló la denuncia de la judicialización de la política, el presidente Correa de Ecuador. Lo que pasó con Lula. Y con lo que pasó con Luis Ignacio, y ahora ha ganado y ahora vuelve. Y es posible que sea el nuevo presidente, ¿no?, de Brasil para honra de Brasil y de América Latina. En ese sentido, uno ya no se sorprende. ¿Por qué? Porque la corrupción del Poder Judicial, no solamente del Perú, sino en diversos sitios, lo utiliza los sectores de extrema derecha, de la oligarquía. Eso quizá tenga que ver con lo de Zarratea y la presunta reunión entre el presidente de la República con una proveedora que es Carolyn López y que después fue desmentido. Claro, por eso es que hoy día, mire, rapidísimo leí algo que nunca dejó de leer, que es el periódico Hildebrand en sus 13, como también he leído las entrevistas y los libros que ha publicado último. Yo sí me la creí lo que votó Cuarto Poder. Claro. Vi las imágenes. Claro. No sabía que había sido todo un montaje. Claro. Entonces hoy día, antes de venir ante ustedes, me senté acá en la avenida Arequipa a leer Hildebrand en sus 13 muy rápido, con una lectura como nos recomendaba Augusto Salazar Bondi, el filósofo peruano. Primero una lectura horizontal, rápida, abuelo pájaro, y luego una vertical, penetrante, inteligente. Y después voy a hacer otra lectura a Hildebrand, al que respeto mucho, y a su compañera esposa Rebeca Diz, que también participó en la entrevista. No, y además le hace una entrevista a Jorge del Castillo, interesante también. Ah, sí he visto algo, pero no me he concentrado todavía en la entrevista al doctor Jorge del Castillo. ¿Qué le pareció la entrevista al presidente de la República? ¿Qué le deja de lo que ha leído? De lo que he leído, en primer lugar, que es una entrevista que sin ser una entrevista complaciente, muy seria, como lo es del César Hildebrand y de Rebeca Diz, el presidente, dentro de su modestia y de su educación, desde que explicar por qué usa el sombrero, porque en Chota siempre usa el sombrero, y los sectores andinos
de esa parte, ¿no? Pero él cuando vino el 2017 no usaba sombrero. Ah, no, es que no usaba sombrero, que seguramente porque en el subte no se acostumbraba a usar el sombrero. Pero no olvide lo que dijo y Aristóteles, la política es... El ser humano es un animal simbólico, un familiar, un animal político, un animal metafísico y tal religioso. Él tuvo que ver de que el sombrero es el orgullo del rondero, es el orgullo del hombre del mundo andino de Chota. En la guerra con Chile los chotanos también usaron sombrero, imagínense usted. Entonces, ¿qué simboliza el cambio histórico para él? Porque si él renuncia a convocar una nueva constituyente a partir de las posibilidades que hoy día tiene de una verdadera lectura de que es el tercer estado de Manuel de Sieyès, no hay que consultar a la Constitución. Esa ley que ha dado el Congreso, una ley que los va a perseguir por los siglos de los siglos, amén, como una vergüenza. El presidente lo que tiene que convocar, y con esto creo que he justificado mi presencia hoy día, Rodolfo, lo siguiente: tiene que convocar a la multitud, a la ciudad del campo, como decía Jorge Basadre. ¿Cómo es que Chile ha convocado su convención constituyente y ha traído abajo la con la gente saliendo a las calles y la AFP? En octubre del 2019, 1,5 millones de gente en la Plaza Italia, prepandemia. Y un año después, en octubre del 2020, 1,5 millones de gente en la Plaza Manuel Baquedano. Y se hizo... El presidente tuvo que convocar... Y encima ha ganado un muchacho de la generación un poquito más y lo sacan al presidente... Claro, a Piñera. A Piñera, claro. ¿Por qué? Porque, mire, el presidente del Perú no va a justificar su gobierno y pasaría como todos los otros gobiernos si no sale a la calle, ¿no? Y convoca a ese referéndum y obliga a la multitud a reunirse y concentrar 1,5 millones de gente entre la Plaza Bolívar, la Plaza Mancocapa, Prolongación de Iquitos, y llegar a la Plaza Martín a 2 de Mayo y Unión. Y que cuente conmigo, si es que desea. Perfecto. Nos tenemos que ir a la pausa. Luego Listo. vamos a hablar de Vladimir Cerrón tras la pausa, pero tenemos todavía 2 preguntas más a propósito del tema del gobierno del señor Castillo. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos corriendo contra el tiempo. Yo debía empezar esta mañana el programa hablando de un nuevo recorte en el aislamiento temporal por el COVID-19. ¿Se acuerdan ustedes que eran 14? Después el gobierno dijo 10, ahora ya lo ha recortado a 7. Esa es la noticia. Desde anoche o desde muy temprano hoy se ha decidido 7 días de aislamiento temporal a partir de que uno resulta infectado
por el COVID-19. ¿Ah? No hay tiempo ahora en este momento de analizarlo. Estamos con la entrevista con el doctor José Antonio Ñique, y yo le había dicho a él, antes de ir al tema de Cerrón, que también es otro motivo de nuestra convocatoria a su persona, quería terminar con el tema del gobierno, asunto del que estábamos haciendo algún análisis, él hacía algún análisis sobre alguna admisión de su parte respecto de que este gobierno, más allá del comportamiento de la derecha extrema, este gobierno tampoco se porta bien o no da la talla. ¿Qué dice usted? No es que no dé la talla, simplemente que tiene que convocar a los peruanos, ¿no? Y a las peruanas y al pueblo en su conjunto para poder hacer los cambios históricos. Esto mismo de Repsol debe servir, ¿no? Que es eso en Francia casi hubiesen admitido con la Carta de la Naturaleza del 5 de marzo, del 1 de marzo del 2005, que manda que el que contamina paga. Hubiesen movilizado todo el pueblo francés. Es que estos son países totalmente dependientes y de rodillas ante el capital. el interno, por favor, para escucharlo al doctor Ñique como corresponde. Siga, y de rodillas ante el capital extranjero. Hay que mantener buenas relaciones con el capital extranjero, pero jamás que no sean equitativas esas relaciones. Nosotros les damos las concesiones, y lo respetamos, pero también tienen que respetar la naturaleza, la casa del hombre. Pero no hay ninguna admisión de que este presidente se dispara, políticamente hablando, a los pies, comete algunos o varios errores, y de eso se vale algunos para atacarlo. Claro. En primer lugar, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el jurar por una nueva Constitución, es la divisa del gobierno. Si no la cumple esa, pasaría como pasaron otros gobiernos, y nadie le va a creer. ¿Me entiende? Entonces, y eso es para poder derrotar ese artículo de la Constitución del 93 que señala que el Estado cumple un rol subsidiario en la economía. Eso ha sido derrotado en Chile, y ahora en la Convención Constituyente, dirigido por la líder mapuche indígena Elizabeth Loncón, que es cultísima, la mejor lingüista de América Latina, ¿no? Doctorada en Bélgica y otros lugares. Tiene que haber un Estado garante del desarrollo, un Estado que también construya viviendas para el pueblo y para la gente, un Estado que garantice la salud, la educación, el trabajo. Y también el presidente tiene que combatir la corrupción, y también tiene que combatir el delito, y me parece que Guillén en este momento está dando en el clavo en la situación de... Muy bien. Le preguntan en la entrevista al presidente de la República, entre sus potestades está el asunto de los nombramientos. ¿Cuál fue el peor, el de Guido Bellido o el de Bruno Pacheco? Y él dice, bueno, a veces uno se equivoca y uno aprende de los errores. ¿Qué dice usted? Claro, mire, el equivocarse sí, pero no hay que equivocarse cada rato, por eso es que uno tiene que aprender la lección, ¿no? Entonces, uno en el gobierno, ¿la política qué es? Es el arte de hacer posible lo necesario dentro de la lucha por el poder entre los sectores sociales, para no emplear el término clase, ¿no? Aunque Max Weber ya lo empleaba, el alemán. Entonces, decirle a usted que el gobierno tiene que saber de que tiene que convocar a la gente más idónea y también que no sea corrupta, ¿no? Pero también que cuidarse, porque cuando uno llega a un cargo te acompaña un montón de gente, y uno no tendría que ser un mago para saber quién es quién, ¿no? Pero de todas maneras, en todo momento hay que estar vigilante. ¿Usted también considera entonces que sí, efectivamente fue un error lo de Guido Bellido y Bruno Pacheco? No, yo no te podría decir que lo de Guido Bellido fue un error. Fue un acierto. Guido Bellido es una persona inteligentísima, muy inteligente. Por eso fue un acierto, ¿no? Entonces. En su momento fue un acierto. Yo pienso que sí. ¿Y Pacheco también fue un acierto? No, yo no creo, porque ese señor Pacheco ha generado una serie de problemas. ¿Por qué mientras a usted le parece un acierto lo de Guido Bellido, al presidente sí le parece un error? Es que el presidente indudablemente tendrá su razón. Él conoce más que yo sobre esto, ¿no? Pero a mí me parece que con lo que escucho de las ideas que tiene Bellido, lo que pasa en el Perú hay un criterio antiandino, etnofóbico,
Al hombre andino, por más que sea coloradito, siempre lo han marginado en el Perú. Me contaba el doctor Walter Vázquez Bejarano, que fue presidente de la Corte Suprema, que cuando llevó César Vallejo el Santiago de Chuco a Trujillo no tenía nombre ni apellido propio, Serrano para arriba y Serrano para abajo. Hay que reivindicar. Lo que pasa es que al mismo presidente Castillo, ¿tú crees que por qué lo rechazan? Lo rechazan también por el sombrero y porque es andino nuclear y porque es de la zona de Chota. Lo mismo al ministro de Justicia, Aníbal Torres Vázquez, que es de Llama, Chota, ¿no? Y que es un excelente académico, ¿no? Sin embargo, en el Perú es una sociedad no es una sociedad abierta. Y también lo han combatido duro al propio Vladimir Cerrón, que es el presidente del partido de gobierno, claro, Perú Libre. Y le están aplicando, según he leído en Jorge Rendón Vázquez, que ha declarado que realmente no hay tal delito en el caso de negociación incompatible y que no está, y lo mismo lo señala el gran abogado y penalista pero la justicia Guillermo lo Olivera por corrupción. Vega, y también lo señala Manuel Abanto, uno de los penalistas más grandes del Perú, que estudió en Alemania, discípulo de los más grandes juristas de Alemania. Pero la justicia lo condena por corrupción a Vladimir Cerrón. Claro, es que te condenan con eso para sacarte del plano político, para sacarte del liderazgo y para quemar al partido, porque el partido Pero si ni sabían ellos que el partido alguna vez iba a ser gobierno. Estamos hablando de la época de cuando era gobernador. Pero de todas maneras lo veían como un líder, ¿no? Entonces había que sacárselo del paso, ¿no? Pero posteriormente ha apelado, ¿no? Etcétera, y pero no no resiste. Tiene uno, tiene varios procesos. Tiene varios. Es que la guerra judicial habría que estudiar cada uno de ellos, ¿no? Pero la guerra judicial te arma una serie de procesos. Sí. Eso se llama, ¿sabe cómo le llaman en el argot? Lo empapelan, de la delincuencia común. Te tejen un poncho, ¿ya? Y te siembran o hacen gente. Oiga usted, cuando nosotros éramos líderes de chiquillo del movimiento estudiantil, a todo estudiante para que salga en libertad le decían, di que él te ha mandado, ¿ya? Y nosotros nos quedamos a veces un año presos, meses, deportados, presos, perseguidos. Yo tuve récord histórico. Quise imitar ahí a la Torre, porque Víctor Raúl también de chiquillo para abajo los presos y perseguidos, ¿no? Me hace acordar en las redes sociales hace días, en un video, una venezolana está detenida dentro de un vehículo policial y el policía le dice, porque aparentemente ella se ha portado mal, le dice, tienes que portarte bien, porque si no te voy a sembrar droga. Claro, sembrar te ponen ahí, ¿no? Y realmente... Por eso es que yo no creo en estas denuncias así nomás y tendríamos que analizarlas bien porque ya... No creen las denuncias, no creen la condena de 4 años. Sí, pero esa condena de 4 años, pero debe ser de todas maneras, no sé en qué situación esté, pero he leído lo que dice Jorge Rendón, Guillermo Olivera Díaz, y Manuel Abanto y otros, y también un pronunciamiento de los partidos políticos donde precisan que se trata de toda una tramoya y una manipulación de la administración, porque el poder más los medios, la red y la guerra mediática, como dice Eugenio Raúl Zaffaroni, el más grande penalista de América, para mí del mundo, ¿no? Hoy día magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El poder utiliza la criminología mediática y el derecho penal del enemigo. O sea, el enemigo no le da ninguna garantía del debido proceso ni del derecho de defensa. Y ya presumen su culpabilidad, no presumen su inocencia. Muy bien, ¿no? Termino con una publicación del diario El Comercio, del 15 de junio del 2021, ya hace varios meses atrás. Dice, más de 20 casos contra Cerrón están paralizados en la Fiscalía y el Poder Judicial de Junín. Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción reconoce que existen jueces y fiscales que deberían apartarse porque trabajaron para el exgobernador. En un caso, Salas Arenas falló a favor de Cerrón. Fíjese. Claro, es que tiene que haber a nivel del Poder Judicial 3 características, dice Adolfo Alvarado Belloso, uno de los más grandes procesalistas de Argentina. Primero, independencia del Poder Judicial. Segundo, imparcialidad, objetividad. El juez debe ser independiente hasta de sí mismo, dice Gustavo Sauer. Y tercero,
Eso es lo que muy pocos saben. Imparcialidad. Imparcialidad, que es no tomar partido. Por eso, tú puedes ser magistrado del Tribunal Constitucional. ¿No? En un ser humano eso es complicado. Sí, tú puedes ser presidente del Tribunal Constitucional y te elige un partido para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Pero cuando ves un caso de ellos, tienes que aplicar el principio de ingratitud. Así debe ser. El juez debe ser ingrato, claro, del que lo elige. Lo cual es complicado. ¿Y sabe dónde está? Artículo, y lo digo, artículos, páginas 51 a la 59 del libro de Gustavo Zagrebel, que es presidente de la Corte Constitucional Italiana. El libro se llama Principios y Votos, el Tribunal Constitucional y la Política, Trota de Madrid. Así interesantísimo. Doctor, tenemos que seguir conversando en los siguientes días. Creo que esto da para más. Claro, y antes de agradecer a este canal inteligente, ¿no? Muchas gracias. UCI, decirle que a usted, Rodolfo Lara, que me siento muy contento y me gustaría que me convoquen más porque tengo mucho que transmitir y creo con Santo Tomás de Aquino que uno tiene que contemplar la verdad y transmitirla a los demás. Muy amable. Mi saludo y mi agradecimiento a este canal y a la señorita Jenny que nos convocó. Muchas gracias al doctor Ñique de la Puente. Nos vamos de inmediato a la pausa. Regresamos.